Portugal llega al Mundial de 2026 con una etiqueta que ha perseguido a esta selección durante años, favorita. Pero también llega con una pregunta que nadie parece querer responder. ¿Qué ocurre cuando una generación extraordinaria se queda sin tiempo? Porque esta ya no es una Portugal en formación. Ya no hablamos de jóvenes promesas que podrían explotar en el futuro. Hablamos de futbolistas que ya están en la cima de sus carreras. Bruno Fernández, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves, Rúben Díaz, Nuno Mendes. Jugadores que compiten cada semana en la élite absoluta del fútbol europeo. Y por encima de todos ellos, Cristiano Ronaldo, dispuesto a disputar lo que probablemente será el último mundial de su carrera. La diferencia con otras ocasiones es evidente. Portugal ya no puede refugiarse en el argumento de que el proyecto necesita madurar. La madurez ya llegó. La experiencia también. Lo único que queda es demostrar que esta generación puede hacer algo que muchas otras no consiguieron: convertir el talento en gloria mundial. Y precisamente ahí aparece el gran problema. Porque cuando se habla de Portugal suele existir la sensación de que estamos frente a una potencia histórica de los mundiales. La realidad es bastante distinta. Su mejor resultado sigue siendo el tercer puesto conseguido en 1966 con la legendaria generación liderada por Eusebio. Han pasado décadas desde entonces, sí. Pese a contar con algunos de los mejores futbolistas del planeta, nunca han conseguido romper definitivamente esa barrera. En 2006 parecían destinados a lograrlo. Cristiano Ronaldo tenía apenas 21 años y Portugal alcanzó las semifinales. Muchos pensaron que aquello era solo el comienzo de una era dorada. Sin embargo, el tiempo demostró otra cosa. Sudáfrica 2010 terminó con una eliminación frente a España. Brasil 2014 fue aún peor, quedando fuera en fase de grupos. Rusia 2018 acabó con Uruguay enviándolos de regreso a casa en octavos de final. Luego llegó Qatar 2022, probablemente la selección portuguesa más talentosa que muchos aficionados habían visto jamás. Los lusos avanzaron con autoridad durante la fase de grupos. Después llegó la histórica goleada 6-1 sobre Suiza. Gonzalo Ramos anotó un triplete y el mundo entero empezó a señalar a Portugal como uno de los grandes candidatos al título. Pero el fútbol tiene una forma cruel de destruir expectativas. Marruecos apareció en cuartos de final y cambió toda la historia con un solo gol. Portugal volvió a quedarse corta. Cristiano abandonó el estadio entre lágrimas y muchos interpretaron aquella imagen como el final definitivo de una época. Sin embargo, la historia todavía tenía un capítulo más reservado para esta generación. La llegada de Roberto Martínez cambió muchas cosas. El técnico español asumió el cargo con una misión extremadamente compleja. Tenía que modernizar el juego del equipo, gestionar la presencia de Cristiano Ronaldo y, al mismo tiempo, integrar a una nueva generación que pedía protagonismo. No era una tarea sencilla, pero poco a poco empezó a aparecer una versión diferente de Portugal. Eliminó rivales de enorme nivel y terminó levantando el trofeo después de superar desafíos que exigieron personalidad y calidad en partes iguales. Lo importante no fue solamente el título. Lo importante fue la forma. Portugal dejó de parecer una colección de estrellas para convertirse en un equipo. Y esa diferencia puede resultar decisiva en una competición tan exigente como un mundial. Porque cuando analizamos la plantilla actual es difícil encontrar demasiadas debilidades. El mediocampo portugués probablemente sea uno de los más completos del torneo. Vitinha se ha consolidado como uno de los centrocampistas más influyentes del fútbol europeo. Su capacidad para controlar los ritmos del partido, escapar de la presión y conectar líneas ofensivas lo convierte en una pieza fundamental. A su lado aparece Bruno Fernández, un jugador acostumbrado a cargar responsabilidades. Incluso en temporadas complicadas para su club, ha demostrado una capacidad extraordinaria para producir goles, asistencias y liderazgo cuando el equipo más lo necesita. Y junto a ello surge João Neves. A pesar de su juventud, juega con una serenidad impropia de su edad. Recupera balones, interpreta espacios y mantiene una intensidad que transforma el funcionamiento colectivo. La combinación de estos tres futbolistas ofrece equilibrio, creatividad y dinamismo. Pocas selecciones pueden presumir algo similar. En defensa la situación es igual de prometedora. Rúben Díaz continúa siendo uno de los centrales más fiables del mundo. Su lectura del juego, liderazgo y capacidad para organizar la línea defensiva representan una garantía para cualquier entrenador. Por las bandas, Portugal cuenta con laterales capaces de marcar diferencias en ambos sentidos del juego, especialmente Nuno Mendes.
El defensor portugués ha demostrado repetidamente que puede competir de tú a tú contra algunos de los extremos más peligrosos del planeta. Su velocidad, potencia física y capacidad para incorporarse al ataque lo convierten en una de las armas más valiosas del equipo. Luego llegamos al ataque, y ahí la competencia se vuelve feroz. Rafael Leao aporta velocidad y desequilibrio. Francisco Conceição ofrece descaro y verticalidad. Joao Félix sigue siendo uno de los talentos técnicos más especiales de su generación cuando encuentra confianza. Pero inevitablemente toda conversación termina regresando al mismo nombre: Cristiano Ronaldo. A sus 41 años sigue siendo el rostro de Portugal. Muchos pensaban que para estas alturas ya estaría retirado de la selección. Sin embargo, continúa acumulando goles y manteniendo una influencia enorme dentro del grupo. Lo más sorprendente es que su presencia ya no se sostiene únicamente por su legado. Todavía produce, todavía marca, todavía decide partidos. Y eso obliga a cualquier rival a prestarle atención. Sin embargo, es precisamente aquí donde aparece el mayor interrogante de Portugal. Porque el problema de esta selección no es futbolístico. El problema es psicológico. Durante años han convivido con la presión de ser considerados candidatos. Durante años han escuchado que poseen una generación capaz de ganar el Mundial. Durante años han llegado a los torneos importantes rodeados de expectativas. Y durante años se han marchado antes de cumplirlas. Ese historial deja cicatrices. Bruno Fernández estuvo en Qatar. Rúben Díaz estuvo en Qatar. Bernardo Silva estuvo en Qatar. Todos ellos conocen la sensación de quedarse cerca. Todos saben lo que significa ver cómo una oportunidad desaparece en 90 minutos. Esa experiencia puede convertirse en una ventaja o en una carga. Por un lado, aporta madurez. Por otro, puede alimentar dudas cuando aparezcan los momentos críticos. Y los mundiales siempre tienen momentos críticos. Un error, una expulsión, un penalti, un mal rebote. Todo puede cambiar en cuestión de segundos. Además, Roberto Martínez tendrá que gestionar una plantilla repleta de talento. Cuando existen tantos jugadores de nivel internacional compitiendo por pocos puestos, las decisiones del entrenador adquieren todavía más importancia. Mantener unido al grupo será tan importante como cualquier planteamiento táctico. Portugal comparte grupo con Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. Sobre el papel parece un camino favorable. Sin embargo, los mundiales rara vez respetan los pronósticos. Especialmente Colombia representa un desafío serio. Cuenta con jugadores experimentados, calidad técnica y una identidad colectiva que puede complicar a cualquiera. Ese encuentro probablemente servirá como una prueba temprana para medir las verdaderas aspiraciones portuguesas. Y entonces llegamos al centro de toda la historia: Cristiano Ronaldo. Porque más allá de estadísticas, títulos o récords, existe una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuál será exactamente su papel cuando llegue el momento decisivo? En Qatar vimos lo difícil que puede resultar gestionar una situación así. Cuando fue enviado al banquillo, el debate explotó inmediatamente. Martínez ha manejado el asunto de manera diferente. Ha encontrado un equilibrio entre respetar la figura histórica de Cristiano y permitir que otras piezas asuman protagonismo. Hasta ahora ha funcionado. Pero un mundial lleva la presión a otro nivel. ¿Qué ocurrirá si Portugal necesita cambiar un partido importante? ¿Qué ocurrirá si el entrenador considera que otra opción ofrece más soluciones? ¿Aceptará Cristiano un papel secundario si el equipo lo requiere? ¿Tendrá Martínez la autoridad necesaria para tomar una decisión tan delicada? Son preguntas incómodas, pero son preguntas reales, y probablemente terminarán influyendo en el destino de esta selección. Porque si analizamos únicamente el talento, Portugal pertenece a la élite absoluta del torneo. Tiene creatividad, tiene experiencia, tiene profundidad de plantilla, tiene defensa, tiene gol, tiene liderazgo, lo tiene prácticamente todo. Por eso resulta tan difícil encontrar argumentos futbolísticos para descartarla. Mi impresión es clara: Portugal tiene nivel suficiente para alcanzar los cuartos de final como mínimo. Las semifinales son un objetivo completamente realista. Y si logra mantener la estabilidad emocional en los momentos decisivos, incluso puede aspirar a algo mucho más grande. Pero los mundiales no los gana necesariamente el equipo más talentoso. Los gana el equipo que mejor responde cuando aparecen los problemas. Y esa sigue siendo la asignatura pendiente de Portugal. En 2006 Cristiano representaba la ilusión. En 2022 representaba la última oportunidad de una generación. En 2026 representa algo diferente.
Representa la urgencia, la sensación de que el tiempo finalmente se acaba. Por eso Portugal es un peligro para cualquier rival en este mundial, porque combina talento, experiencia y hambre competitiva, pero también porque sabe que probablemente no tendrá otra oportunidad igual. Y cuando una selección entiende que está jugando por su última gran oportunidad, puede convertirse en una amenaza capaz de derribar a cualquiera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Portugal tiene lo necesario para conquistar el Mundial 2026 o volverá a quedarse a las puertas de la gloria? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para seguir disfrutando de todo el contenido que estamos preparando sobre esta Copa del Mundo.